Estudiarlo nos va dando mucho consuelo y mucho ánimo, pero también muchos desafíos. Así que con la ayuda de Dios vamos a dar inicio a nuestro estudio. Estamos entrando a lo que propiamente se denomina la segunda visión en el libro de Apocalipsis. Voy a invitarles que ahí en sus lugares juntos podamos orar. Padre, estamos listos para entrar en esta aventura, Señor, de estudiar tu palabra. Sabemos que lo que tú revelas en este libro no solamente tiene bendiciones para aquellas iglesias, para aquellos lectores que lo escucharon por primera vez, sino hasta el día de hoy tu palabra nos alcanza y tiene significado para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude en esta tarde a recibir y apropiarnos del mensaje de vida. Por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, lo suplicamos. Amén. La primera visión, hermanos, en la primera visión, ustedes quieren regresar tantito, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis la vamos a encontrar en el capítulo 1, en el versículo 9. Recuerden ustedes que el libro se llama Revelación, ¿verdad? Revelación, la palabra griega es Apocalipsis. Por eso así se titula el nombre, ¿verdad? En nuestras Biblias, Apocalipsis. Su significado es revelación. Y aquí tenemos una revelación, capítulo 1, verso 9, está la primera visión. Y en el capítulo 4, hermanos, el capítulo 4 lo debemos leer juntamente con el capítulo 5, porque ambos capítulos contienen la visión celestial que tuvo Juan. En la primera visión, hermanos, que se reporta en el capítulo 1, en la primera visión, Juan dice que oye detrás de él una voz y al oír la voz, voltea y mira. Aunque ya lo pasamos, es un repaso porque debe estar más o menos fresca o fresco el recuerdo, hermanos. ¿Qué es lo que ve Juan en la primera visión, hermanos? La que está en el capítulo 1, del verso 9 en adelante. ¿Qué es lo que mira Juan? A ver si lo pueden recordar rápidamente. ¿Qué mira Juan? ¿Qué ve? Porque eso es lo que ya estudiamos. De eso se trata. Es parte de lo que ve, ¿sí? ¿Cierto? Parte de lo que ve Juan son 7 candeleros de oro. ¿Qué más? Si pudiéramos englobar, es lo bonito de este tipo, hermanos, de estudio, que deberíamos usar mucho más nuestra capacidad de imaginación. Si Dios me lo permite, les prometo que para el próximo martes vamos a proyectar unos minutos de una película, porque nos ayuda a imaginar. Lo bueno que tiene la película es que nos ayuda a tener más despierta nuestra imaginación. Gracias a Dios por los directores de cine, ¿verdad? De películas. Pero ese es el propósito de este libro. Con sus imágenes trata de impactarnos, ¿verdad? ¿De qué se trata la primera visión? Ya nuestro hermano nos ayudó con un detalle. Ve candeleros, 7 candeleros. Pero ¿qué es la primera visión, hermanos? ¿Qué mira Juan? Una voz que hablaba. ¿Qué más? ¿Qué les parece si lo leemos para que? Ahí está el punto. Tenemos que enfocarnos qué es lo que ve Juan, porque si yo les pregunto qué ven, siempre vamos a contar el centro de lo que vemos. Si ustedes fueran a una película y de qué se trató de la película, ¿cómo empiezan contando cuando le dicen de qué se trató?
Lo primero que decimos, de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler, luego enfocamos dónde. O de un niño, o una película de unos muchachos que estaban muy enamorados. Y claro, hay muchas cosas en la película, pero podemos resumir de qué se trataba la película. Igual acá, ¿de qué fue la visión, hermanos? La visión es de Jesucristo, del Señor Jesucristo, glorioso. Una visión de Jesucristo glorioso. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre, ¿no es así? Lo primero que nos dice Juan es que cuando oye la voz y voltea, lo que ve es una figura con apariencia humana. Fíjense bien, ve a un hombre, hijo de hombres, Ben Adam en hebreo, es un ser humano. Claro que más tarde llega a significar en la profecía de Daniel, cuando leemos el libro de Daniel, se vuelve un término técnico, una expresión técnica. Hijo de hombre llega a ser parte de un personaje que aparece en la profecía de Daniel que vendrá al final de los tiempos. Es un personaje glorioso. Pero aquí lo que está diciendo Juan es que lo primero que ve, una figura humana, un ser humano, pero glorioso. Y nosotros entendemos que quien habla ahí es el Señor Jesucristo, por todo lo que dice. Pero vean ustedes cómo lo ve y empieza a describir Juan todo lo que es. Su cabeza, su cara, sus ojos, su boca, sus pies, sus ropas. Todo Juan lo describe, y todo lo que está describiendo describe la gloria de ese personaje. Es Jesucristo. ¿Y en dónde está Jesucristo? Según esta visión, bueno, está como un ser glorioso. Ya no es el Jesús crucificado, no es el Jesús terrenal. Juan lo ve como el glorioso Señor. La pregunta es, ¿dónde está? ¿En dónde se encuentra el Cristo glorioso de acuerdo a esa primera visión? Ahora ya me pueden decir dónde estaba. ¿Dónde? En medio. Está fácil la respuesta, hermano. Fíjense, no es cualquier cosa, está en medio. En el centro, hermanos, es lo que está diciendo. Está en el centro, pero en medio. ¿Y en el centro de qué? De los 7 candeleros. Fíjense bien, hermanos, hay que imaginarnos esta visión, porque una cosa es cuando estudiamos letras, la palabra, y razonamos, pero no debemos perder que este libro trata de impresionarnos con sus imágenes. Creo que los martes mejor vamos a tener este estudio bíblico con taller de dramatización, hermano. Les voy a pedir que los que vengan al estudio nos ayuden a dramatizar las escenas para que así se lo imaginen los demás, o ustedes mismos, ¿verdad? Cuando les digo, tú vas a ser este personaje. Alguien tiene que venir vestido así, con una ropa muy blanca para el próximo martes, ¿estaría bien? Bien, está en medio de 7 candeleros, hermanos. Ahora sí, vamos avanzando. ¿Qué significa el personaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro? ¿Qué significa? Esa es la imagen. Tiene mucho más detalle. ¿El centro de qué? Centro de la adoración. Bueno, es un ser glorioso, está en medio, muy, muy importante el que esté en el centro. ¿De qué? La autoridad. A ver, vuelvo tantito para que vean que no vamos estudiando nada más por ir avanzando. A mí me gusta que aprendan, hermano. Y si alguno no pudo venir por algún compromiso, bueno, tratemos de llenar los huequitos para recuperar. ¿Qué es lo que acabamos de estudiar en los últimos martes aquí, hermano? ¿De qué estábamos estudiando en Apocalipsis? ¿Quién? Los mensajes. ¿A quién? A las iglesias. ¿De quién era el mensaje? De Cristo. Ahora, vean ustedes, aquí está Cristo en medio de qué?
de las iglesias, hermano. Precisamente Cristo es el centro de la iglesia, hermanos. El Señor en su iglesia, esa es la imagen. Así empieza el libro. Cristo está en el centro de su iglesia, está con su iglesia. Y he aquí, yo estoy con vosotros, lo acabamos de estudiar el domingo en final de Mateo. Yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Bueno, ese Cristo glorioso, poderoso es el que está acá y está en el centro de su iglesia. Es cierto que Cristo no solamente es el Señor de la iglesia, es el Señor del universo. Pero la primera visión que tiene Juan es que el Cristo poderoso está en el centro de su iglesia. Y este es un mensaje muy importante, porque le está diciendo, lean ustedes casi en todos los mensajes, hermanos, en todos los mensajes a las iglesias que acabamos de estudiar, capítulo 2 y capítulo 3 son los 7 mensajes a las iglesias de Asia. En todos ellos, el Cristo glorioso les dice, yo conozco, te conozco, sé quién eres, lo bueno y lo malo. Cristo está con su iglesia, hermanos. Esta es una visión con la que tenemos que empezar a leer. Si nosotros no empezamos donde debemos empezar, ya nos equivocamos. Es lo que está tratando de decirnos Juan con sus imágenes poderosamente impactantes. La primera gran visión es de Cristo en medio de su iglesia. Les digo que es muy importante cuando estudiamos la Biblia, porque si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo resucita, se registra la resurrección, capítulo 20 de San Juan. Y en los siguientes versos, a partir del capítulo 20 que se narra la resurrección, Jesús se va a aparecer a sus discípulos. Sus discípulos están encerrados por miedo a las autoridades judías. Y de repente dice el texto que Jesucristo apareció. ¿En dónde? Cuando ellos están encerrados, dice que Jesús aparece en medio de ellos. Él le digo, es muy importante. Por cierto, el Evangelio de Juan, las cartas de San Juan y el Apocalipsis de Juan tienen un lenguaje y una teología muy cercanas. Probablemente procedan de la misma región, hermanos. Así que cuando lean Apocalipsis, las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, se van a encontrar que tienen mucho en común. Jesús se pone en medio de ellos. Y esto es la primera visión, hermanos. Jesús está en medio de su iglesia. No se olviden. De esta imagen se desprenden los mensajes a las 7 iglesias. Precisamente. A ver si puedo dibujar. Está el Cristo resucitado, el Cristo glorioso. Por eso el capítulo 2 y el capítulo 3 dice, y escribe al ángel de la iglesia. Pero habla el Cristo. Este Señor le habla a esta iglesia, luego le habla a esta. Y así nos llevamos los capítulos 2 y 3. Para que recuerden bien, entonces, hermanos, el capítulo 1 comenzó con una primera visión que se fue consolidando en los mensajes a cada una de las 7 iglesias que acabamos de estudiar. Vamos ahora al capítulo 4 que está iniciando aquí. ¿Qué ven en esta visión o qué ve Juan en esta visión? Bueno, antes, aquí quiero aclarar algo. En esta visión, el Cristo glorioso se aparece ¿dónde, hermanos? A ver, el Cristo glorioso se aparece ¿dónde? ¿Dónde creen ustedes que se da esta visión? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Bueno, ese es el capítulo 4. Esta primera visión, donde aparece Cristo en medio de los candeleros de oro, ¿se da en el cielo o en la tierra? Muy bien. Ahí está la clave. Fíjense bien, muy importante. La primera visión es el Cristo de la gloria que dice, estoy con mi iglesia que está aquí en la tierra. Fíjense bien qué importante.
el Cristo glorioso desciende porque está con su iglesia. Pero ahora aquí a Juan, Dios lo va a llamar que se dé una vueltecita por el cielo. Las dos visiones están combinando tierra y cielo. ¿Sí? Nosotros estamos en la tierra, pero Cristo está con nosotros. Pero nosotros hemos sido llamados también a estar en la presencia de Dios. Todavía no. Pero a Juan Dios le da la oportunidad de subir para que nos cuente. Esa es la idea. Esta es la idea. Bien, ese es el detalle que yo quería que viéramos. Por cierto, en el libro de Apocalipsis, ese plano celestial y terrenal es muy importante, ¿sí? Siempre, ¿cómo le podríamos llamar? Esa interrelación entre el cielo y la tierra es muy importante para la visión, para el entendimiento de este libro. Ya si se les olvida, hermanos, porque es un resumen rapidito hasta donde vamos, ya si se les olvida, ya con mucho gusto lo podemos volver a estudiar, ¿verdad? Pero ya sería en otro estudio, ¿verdad? O en otro tiempo. Vamos ahora a esta visión, capítulo 4. Estamos iniciando, hermanos, una nueva sección y lo marca precisamente que se trata de la segunda visión. Después de esto, ya abandonamos capítulos 2 y 3. Después de esto miré. ¿Qué es lo que ve Juan? Una puerta abierta en el cielo. Ahora Juan no está mirando al piso, ahora mira, dice, mira al cielo. ¿Y qué es lo que ve? Una puerta abierta. Y la primera voz que oí, es decir, la voz que le habló en la primera visión, para nosotros ha dilatado mucho el estudio, pero para Juan fue algo inmediato. La primera voz que oyó, como de trompeta hablando conmigo, le dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Juan ve la puerta y luego oye la voz que le dice, sube, es una orden, sube para acá, te voy a enseñar lo que va a suceder después de estas cosas. Y al instante, fíjense bien, al instante, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué es lo que ve Juan? Aquí es cuando quiero que me ayuden, ¿verdad? Para ver de qué se trata esta segunda visión. Que es una visión muy interesante. Un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Nuestra imaginación tiene que echarse a andar, hermano. ¿Ya captaron la segunda visión? ¿Verdad que las palabras a veces no nos son suficientes, lo que nos acaban de decir? ¿Cómo se imaginan esta segunda visión, hermanos? ¿Qué es lo que está viendo Juan? Cuando nos muestran algo de una sola mirada vemos todos los detalles, pero aquí nos los está contando con palabras, así que tenemos que irnos imaginándolo nosotros, ir armando el cuadro. A ver, díganme lo que alcanzaron a entender. ¿Qué vio Juan, hermanos? ¿Qué está viendo Juan? Hermano Siri. 4 seres vivientes. ¿Qué más le faltó a la visión de la hermana? ¿Qué se le escapó? ¿Qué no nos mencionó a la hermana? ¿Qué detalle se le pasó? ¿Dónde está el arco iris, hermano?
¿Ven al arco iris? ¿Mencionaron arco iris ahí? ¿La lectura? ¿Sí? ¿Dónde está el arco iris? A ver. Y había alrededor del trono un arco iris. Alrededor del trono un arco iris. ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Bien, gracias, hermano. Aunque todavía vamos a entrar a lo que es el significado. Aquí hay muchos símbolos, pero vamos a interpretar el significado de esos símbolos. Primero, tratemos de captar todos los símbolos, a ver que no se nos vaya a ir uno. Y hablamos de uno que está sentado en el trono. Vean, la primera visión dice, uno semejante al Hijo del Hombre. Primero ve a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. En esta segunda visión ve a uno sentado sobre un trono. Si fuera una película, hermanos, lo que nos está presentando el autor, la primera imagen y los reflectores, ¿dónde están? En el centro. ¿Y qué hay en el centro? El trono y uno. No describe más que, fíjense bien, aquí dice al sentado en el trono. Una expresión. Aquí sí dice a uno, pero lo que está diciendo literalmente en griego es y vi al sentado en el trono. Así diría en griego, aunque se oye mal ya al traducirlo al español. Pero cuando nosotros decimos al sentado en el trono, decimos al único que puede estar sentado en el trono. ¿Qué representa el trono, hermanos? Poder, la autoridad, ¿sí? ¿Y quién es el único que puede estar sentado en ese trono? El Creador. Ahora, es importante, ¿verdad? No lo describe humana. Aquí no dice que tiene forma humana. Tiene aspecto. Muy importante, Juan dice su aspecto. Es decir, ¿cómo lo está viendo él? Lo que él puede decir es cómo. Lo más que puede decir Juan es cómo. Pero no es que era así, es cómo. Entonces, es una aproximación. Nos quedemos muy claramente en análisis gramatical. A esto se le llama un símil. Cuando la palabra dice cómo, cuando aparece la palabra cómo, estamos hablando de una figura que se llama símil. Bien, no está definiendo, simplemente tratando de explicar cómo. Hay un arco iris, hermanos. Pero también están los 7 espíritus de Dios. ¿Qué más falta en esta visión? Ya lo mencionó el hermano Siris. Bueno, hay fenómenos, ¿verdad? Relámpagos. ¿Qué más? Truenos y voces. Relámpagos, truenos. Por eso le digo que esto había que dramatizarlo para que lo entendiéramos, ¿verdad? No es solo ver, es oír también. Juan no solo está oyendo, está viendo. Relámpagos, truenos. ¿Les gusta a ustedes los relámpagos y los truenos, hermano? ¿Sí? Se esconden, ¿verdad? Hermano Jorge. Juan lo invitaron, ¿verdad? Una puertita vio y de repente dice que estaba asomando, estaba en el cielo. Y él está captando la visión, ¿verdad? Pero él puede decirnos, hay uno sentado en el trono. Y de ese trono, de ese trono, salen los relámpagos y los truenos, las voces. Hay un arco iris, hay 24 tronos. Y en los tronos hay sentados. Fíjense bien, es muy importante. Aparte del trono, así, del trono por excelencia, hay otros 24 tronitos, vamos a decir. Y aparte del sentado en el trono por excelencia, hay otros 24 sentados en otros tronos, en los tronitos, ¿verdad? Sentaditos en los tronitos. Y son ancianos. La palabra aquí es presbíteros, ¿verdad? Hay 24 presbíteros, 24 ancianos. Pero no solamente eso.
Vean el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Otra vez, como un mar, vean el símil. No dice había un mar, había como un mar de vidrio. Así lo puede explicar Juan. Definitivamente que las cosas que no conocemos, lo único que podemos decir a qué se parece. Cuando ustedes prueben algo, le dicen, ¿y a qué sabía? Como a chocolate, decían, porque el chocolate sí lo hemos probado. Pero si es algo extraño, tenemos que ir explicando. Así Juan, ¿verdad? No había visto cosas como es, pero sí puede explicar a qué se aproxima. Como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En la primera visión, en la primera impresión ya se nos habían ido algunos detalles. Ahorita hay que irlos recordando todos, porque todo esto lo está viendo Juan y todo tiene una razón, un significado. Hermano Rafael. Okay, correcto, y es correcta la relación que hace el hermano Rafael. Esa idea, los judíos relacionaban a Dios con relámpagos, truenos y sonido de voces o de bocinas. Sonidos de muchos decibelios, ¿verdad? Y el pueblo tiembla y le dice a Moisés, habla tú y nosotros estamos de lejos. Era tal la impresión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está tratando de decirnos Éxodo? Que allí estaba la presencia de Dios. Es una teofanía, le dicen los expertos, ¿no? Una manifestación de Dios, una teofanía. Bien. En este relato es muy importante todos los detalles, hermanos. La primera visión, dicen, la primera visión habla del Señor poderoso con su iglesia. Pero ahora vamos a ver la figura del Dios creador, pero no solamente del Dios creador, sino del Dios soberano del universo. A los que les gusta la clase de teología, ¿verdad? Yo les digo, aquí vamos a tener una teología de la creación. Nos debe preocupar a nosotros la reflexión teológica, hermanos. Aquí vamos a encontrar una teología de la creación. Estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Me gusta aprovechar los espacios para enseñar. ¿Saben ustedes que nosotros no tenemos una teología de la creación? Al menos no en nuestros artículos de fe. Nos falta. Tenemos una doctrina sobre el pecado, de la expiación, el bautismo, la Santa Cena, la iglesia. Pero no tenemos una doctrina sobre la creación. No tenemos una doctrina de la ecología, por ejemplo, sobre los temas ecológicos hoy, cuidado ambiental. Predicamos de que el cristiano, ahora más que nunca, ¿verdad?, debe ser una persona que cuide su entorno, cuide el ambiente, pero no es una doctrina de la iglesia. Bueno, le estamos dando trabajo a los jóvenes, a los hermanos, ¿verdad?, que reflexionen. Y tal vez en unos años la iglesia tenga que incorporar a sus artículos de fe una doctrina sobre la creación. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Aquí tenemos teología de la creación. También vamos a encontrar una teología de la historia, hermanos. A los que les gusta pensar, ¿a dónde va la historia, hermanos? ¿Qué es la historia? Aquí hay una teología del poder. Por eso les digo, este capítulo, a los que les gusta la teología, es altamente importante. 4 y 5. Teología de la historia, teología de la creación, teología del poder. Espero que Dios nos conceda ir avanzando e ir encontrando las enseñanzas. Y luego el pensamiento ya lo lograremos, si Dios nos los concede, sistematizar, ¿verdad? Pero mientras tanto va a ser un acercamiento, una aproximación bíblica. Ya después podemos sistematizar la enseñanza bíblica y llegaremos tal vez a formular algo de teología sistemática. Hermano. Bueno, tenemos una doctrina, diríamos, en la doctrina del pecado tenemos una antropología, ¿no?
nos dice que el ser humano es nacido en pecado, ahí sí, y que es capaz de regenerarse por la obra de Dios. Sí, ahí sí tenemos. Lo que nos ha faltado es, hasta ahorita, esa teología de la naturaleza, de la creación, ¿verdad? No humana, de la creación no humana. Bueno, vamos a captar qué dice Juan, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho. Pero en primer lugar, aquí hay una enseñanza de la historia. Dios es, bueno, dice nuestro artículo de fe. Yo sé que algunos de ustedes sí se acuerdan de nuestros artículos de fe y nuestra primera doctrina que es el Dios Trino. Ya vamos a entrar en el próximo domingo a analizar las doctrinas, pero nuestra primera doctrina dice, creemos en un solo Dios. ¿Qué más? Creemos en un solo Dios eternalmente existente e infinito, el soberano del universo, que Él solo es Dios, creador y administrador, amoroso y santo en naturaleza, atributos y propósitos. Pero vean ustedes que nuestra doctrina ya lo dice. Creemos en un Dios soberano del universo. Aquí está. Pero también dice creador y administrador. Dios cuando creó el mundo, hermanos, no lo creó y se desentendió de él. Dios está pendiente de lo que suceda con su creación. Tanto así que en el capítulo 5 vamos a entrar a la teología de la redención, que es la teología de la recuperación. Dios crea y cuando el pecado afecta a su creación, Dios entra. Y no solamente entra, sino se mete hasta lo más profundo. Se hunde en la humanidad, en la encarnación de Cristo, porque viene a rescatar a su creación. Teología de la redención, hermanos. Ahí está el enfoque. Capítulo 5 habla de la redención. Capítulo 4 habla de la creación, el Dios creador, el Dios salvador, capítulo 5. Bien, vamos a ir poquito a poquito. ¿Qué nos dice del Dios creador que está sentado? Dice. Y esto habla de alguien que está gobernando. Yo les he predicado y he tratado, ¿verdad?, de esforzarme en predicarle que si hay algo que late en el centro de la Biblia es la proclamación que Dios es Rey. Dios reina, hermanos, Dios es Rey. Y eso lo proclamamos todos los domingos. Cada vez que nos reunimos, nuestro enfoque es el reino de Dios. Hay gozo porque quien tiene el control del mundo es Dios. El último sermón que prediqué el domingo, Salmo 32. Yo les decía, el pecado no tiene la última palabra. Es una realidad que lastima mucho a los seres humanos, pero el pecado no tiene la última palabra. Cuando el pecado sobreabundó la gracia. El que tiene el control es el Señor. ¿Qué significa el trono, hermanos? Poder y alguien que está allí gobernando. ¿Quién es? Nuestro Dios Todopoderoso. Bien, vamos a ir avanzando en imágenes entonces. Y si nos saltamos, luego regresamos. ¿Qué significa el arco iris, hermanos? Bueno, los truenos, relámpagos y voces significa que ahí está presente Dios. Juan está diciendo, ahí está Dios. Con los ecos que hay del Antiguo Testamento cuando Dios llegó a Sinaí. Bueno, Juan nos está diciendo, ahí está sentado Dios. ¿Pero qué significa el arco iris? ¿Por qué mete Juan aquí que había un arco iris con Noé? Pero dice también que es un pacto que hace con toda carne, con toda vida. Lean ustedes el pacto noeítico y van a encontrar que Dios dice, y Dios prometió no volver a destruir a la humanidad, porque ese pacto lo hizo Dios con Noé y con toda carne, con toda vida sería. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se comprometió que ya no iba a destruir la tierra? Vamos a ver, me gusta a mí siempre que aprendamos bastante. ¿Por qué vino el diluvio, hermanos? ¿Por qué vino? Es juicio de Dios, porque los hombres se habían desviado a tal punto que a Dios le pesó, dice la Biblia, haber creado al ser humano. ¿Sí? Viene como juicio de Dios. Y cuando Dios le dice a Noé que ya no va a destruir la humanidad, ¿qué significa?
que ahora sí la humanidad ya no va a fallarle a Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice que ya no lo va a destruir? ¿En qué se basa Dios para decir que ya no va a destruir a la humanidad? Si Dios dice que ya no va a destruir a la humanidad, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué cambió para que Dios haya dicho, no lo voy a hacer ya? Se compromete Dios. Y aquí tenemos que encontrar teología bíblica, por eso les digo, métanse al texto y vamos a encontrar, y ahí nos vamos a dar cuenta que muchos, a lo mejor, incluso muchos de lo que de nuestros presupuestos, hay que corregirlos a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que trajo el diluvio? El juicio sobre el pecado de la humanidad. Yo les dije el domingo, el pecado no se oculta, el pecado no se justifica, el pecado no se minimiza. La única forma de resolver el pecado no está con nosotros, hermano. Dios le ha puesto remedio al pecado. Y en la noche, como vinieron más poquitos, tal vez no captaron el mensaje, ¿verdad? Y la relación con el mensaje de la mañana. Pero el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que Cristo Jesús viene siendo precisamente la respuesta de Dios para la justificación, un término legal que tiene que ver con perdón de pecado, para resolver el problema del pecado de la humanidad. Les voy a dibujar el arco iris para que más o menos se den una imagen. No soy buen dibujante, hermano. Me falta más, ¿verdad? Un arco iris. ¿Por qué escogió Dios el arco iris, hermanos? Como señal, dice, para que cada vez que empieza a llover y cuando aparezca el arco iris, saben ustedes que el arco iris es un fenómeno, ¿verdad?, óptico. La luz, al pasar a través de las gotas de agua, se descompone en los colores. La luz blanca se descompone y forma ese fenómeno llamado, ese efecto llamado arco iris. Dios dice, cada vez que empieza a llover, va a aparecer el arco iris y yo me voy a acordar de mi promesa y no voy a destruir la tierra con agua. A mí me gusta y me ha cautivado desde que lo leí, ¿verdad?, lo que un autor dice. El arco iris representa, o se lo imagina este autor, como el arco del guerrero que ha depuesto las armas. El guerrero que se jubila y dice, ya no voy a usar mi arma. Y lo colgó en la pared, ¿verdad? Dios se acuerda de que no más va a estar en contra de la humanidad. Por si alguno todavía tiene esa idea de que Dios está esperando en qué momento fallamos para castigar. ¿Saben qué significa el arco iris aquí, hermanos? Que Dios gobierna el universo bajo el signo de su gracia. Ese es el significado. Dios gobierna el universo entero bajo el signo de la gracia de Dios. Que si no fuera así, hermanos, pobre de nosotros. No hay justo ni aún uno. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién? Dice. Y cuando empieza a decir el limpio de manos, el puro de corazón, entonces diríamos nadie. Por la gracia de Dios. Dios gobierna, sostiene el universo bajo el signo de su gracia. Muy importante que en esa visión Juan vea el arco iris, porque nos está diciendo que el poder de Dios no es para acabar a la humanidad, no es para destruirla, no es para enjuiciarla.
el propósito de Dios es su gracia. Cuando Dios pasa frente a Moisés y le dice, vas a ver mi espalda, mas no mi rostro. ¿Saben ustedes qué dice? Jehová, santo, santo, santo Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Ese es el Dios que tenemos, hermano, el Dios de la gracia. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, dice el salmista. Porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo gobierna Dios, hermanos? Bajo el signo de la gracia. El poder de Dios está al servicio de su gracia. Ese es un mensaje que debería alentarnos y cantar junto con el himnista, maravillosa gracia, ¿verdad? Vino Jesús a dar. Dios gobierna el universo bajo el signo de la gracia, de su gracia. Ese es el mensaje. Cuando Jesús dice arrepentíos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado, más que una invitación a temer, es una invitación a hacer las paces con Dios y aceptar la gracia que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Bien, ahí está el arco iris. Vamos a avanzar un poquito. 24 tronos más chicos. Y en esos tronos, o tronitos, como yo les puse, ¿verdad? Hay 24 ancianos con coronas de oro, con vestiduras especiales. ¿Quiénes son o qué significan? ¿Se han preguntado ustedes, hermanos, por los 24 ancianos? Juan nos cuenta qué vio. Ahora, no hay duda que él entendió la visión, pero nosotros, ¿qué quiere decir? Que en esa visión de que hay un trono enorme, ve otros tronos más chicos y a 24 ancianos sentados en los tronos. También tienen coronas y también tienen vestiduras especiales. ¿Cómo entienden ustedes, hermanos? ¿O cómo algunos de ustedes tienen una idea? ¿Qué significan los 24 ancianos? ¿Se vale aportar, hermanos? Se ha perdido, se ha gastado mucho tiempo y mucha energía, hermanos. Como lo decía el hermano Jorge al principio, de ver miles de interpretaciones, ¿verdad? Se ha perdido mucho tiempo, mucha energía tratando de identificar a los 24 ancianos. No sé si entre esas lista enorme está la que explica el hermano. Ahora puede ser que sí sea, que son los fieles del Antiguo Testamento los que están ahí. Pero una propuesta nos dice que más que identificar quiénes son, la pregunta correcta es ¿qué significan? Es un símbolo, hermanos, son imágenes, pero hay que preguntar el significado, hay que interpretar el símbolo, más que identificar ¿y quién es el que está aquí? ¿Y quién es el que está allá? Aquí está Moisés, aquí está Enoc, aquí está Abraham. Es mejor ver el símbolo o el simbolismo y tratar de interpretarlo. Bien, vamos a ver, ¿qué significan tronos, dijimos? Poder, autoridad. ¿Qué significan que estos 24 tronos están alrededor del trono? A ver, vamos a ir, yo sé que ustedes tienen esa capacidad. 24 tronos alrededor del trono por excelencia, que es el trono de Dios. Si el trono representa poder y autoridad, ¿qué significa? Queda en el aire la pregunta, por si alguno está pensando. Otra pista, vamos a ir con otra pista. ¿Por qué 24? Ustedes saben que el número 12 es un número muy importante, que nos habla de el pueblo o la creación de Dios. Tribus, también son 12 apóstoles. 24 vendrían siendo 2 por 12. ¿Dónde apareció Jesús
en la primera visión? En la tierra. ¿Dónde está Juan o dónde está ubicada esta segunda visión? En el cielo. Vamos otra vez a Mateo 28. El Cristo resucitado dice, todo poder, y aquí estoy relacionando el concepto de trono, acuérdense, les pregunté qué significa trono, poder, autoridad, y Jesús dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ya les di otra pista. ¿Qué significan los 24 ancianos? Hermano Gilberto. Correcto. Lo que está diciendo es que el poder de Dios es mediatizado en la historia a través de poderes. Y eso lo dice la teología bíblica. El apóstol Pablo dice que las autoridades por Dios han sido establecidas. Pedro nos enseña, hay que respetar a las autoridades. Por eso yo le decía, aquí hay teología del poder, hermano, hay que analizar la teología del poder. Los 24 ancianos, recuerden que la palabra anciano significa un gobernante también, gente importante, no necesariamente de muchos años, no de la tercera edad normalmente o de la edad en plenitud. Anciano es un título honorífico, 24 gente importante. Los ancianos del pueblo se sentaban afuera, eran los que gobernaban la ciudad, no necesariamente que fueran personas de muchos años. ¿Sí? No necesariamente de muchos años. Pero tenemos que decir esto, hermanos, el universo entero, no solamente la tierra, sino los cielos. Y a mí me gusta mucho esto, a mí me encanta, ¿verdad? Todo poder, vamos a hablar de la tierra, todo poder humano es un poder derivado del único y absoluto poder que es el de Dios. Ningún poder humano es autónomo, hermanos. Todo poder humano lo ha delegado o lo ha tomado del poder divino. Para bien o para... Bueno, va a dar cuenta, eso sí. Por eso es importante que en esta visión los 24 ancianos doblan, los dignatarios, doblan sus rodillas y se quitan las coronas frente al poder de Dios. Así es la visión de... Esta es la teología del poder. El poder debe ser para adorar a Dios, para servir a Dios. Ya llegaremos a ir desarrollando toda la teología del poder que hay acá. Cuando Pilato le dice al Señor Jesús, dime, habla, le dice, yo te puedo, ¿no sabes que yo tengo poder para soltarte o para mandarte a matar? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Ningún poder tendrías si mi Padre no te lo hubiera dado. Esa es la visión del cristiano, hermano. Fíjense a quién le está escribiendo Juan, a un grupo de cristianos que está enfrentando al Imperio Romano. Yo no sé, acabo de leer un correo electrónico de un abogado hondureño, pastor evangélico, defensor de los campesinos, que saliendo de una boda, de ministrar una boda, lo asesinaron, ¿verdad? Pasó unos motociclistas, le dispararon. Porque él defiende a los campesinos. La pregunta es, ¿quién lo mandó a matar? Hay una empresa azucarera que está expulsando a los campesinos de sus tierras para quedarse ellos con todas estas tierras que se han vuelto tierras cañeras. Los campesinos están defendiéndose y la industria azucarera, los poderosos aliados con el gobierno, los están expulsando. ¿Qué nos dice este mensaje, hermano? Todo poder está subordinado al poder de Dios. Todo poder, por eso es importante. Alrededor del trono, el poder, cuando se ejerce el poder en el cielo, y hablemos de las autoridades que no conocemos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo.
en las regiones celestes. Hablemos de ellas, pero más de las autoridades humanas. Todo poder es delegado de parte de Dios. Cuando Juan y Pedro son invitados a dejar de hablar por el concilio, dejar de hablar en el nombre de Cristo, ellos dicen, señores, no podemos obedecerles a ustedes y dejar de obedecer al mero mero. Es más, ¿creen ustedes que es correcto que por obedecerlos a ustedes no obedezcamos a Dios? Dice, no podemos. Ahí se insubordinan Pedro, aunque les ordenan. No sigan hablando en ese nombre. Pedro y Juan dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Los 24 ancianos representan, hermanos, los poderes en el cielo y en la tierra. Pero Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y Juan nos dice, ¿verdad?, que esos poderes están al servicio o deben estar al servicio de Dios. Por encima de los poderes humanos y celestiales está el que está sentado en el trono. La dejamos ahí, continuará el estudio, pero es bueno empezar a preguntarnos, hermanos, ¿qué nos están diciendo todas estas visiones, hermanos? No podemos entrar, hermanos, todavía a los capítulos adelante si no estamos seguros de tener puestos los ojos en donde los tenemos que poner. Si empezamos a ver nuestro mundo, sus realidades, vamos a asustarnos fácilmente. Si comenzamos a ver donde tenemos que empezar en Dios y en el Cristo que está con su iglesia, las cosas van a cambiar. Por eso yo les he insistido que cuando oramos el Padre Nuestro, no empezamos diciendo, Señor, y ayúdame porque tengo esta necesidad y esta. El Padre Nuestro empieza, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Correctamente nosotros tenemos que estar tener puestos los ojos en Dios, en Cristo. Esto va a cambiar mucho de nuestro enfoque, muchísimo. Bien, continuaremos el próximo martes con la visión. Traten de ver, voy a tratar, que les dije, ¿verdad? Me esforzaré por traerles pequeña secuencia de una cinta, de una película, tal vez de unos 8 minutos, que nos va a ayudar, ¿verdad?, un poquito a imaginarnos lo que Juan nos está diciendo aquí con palabras. A lo mejor ahí empezamos a captar algo que no lo captamos en la simple lectura de la Biblia. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, por tu presencia con nosotros y por la oportunidad, Señor, de ir adentrándonos en estas visiones que, lejos de ser, Señor, terroríficas o amenazantes, deben ser visiones que traigan confianza, consuelo, ánimo, pero también desafíos a tu pueblo. Esperamos que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ayude a ir asimilando lo que vamos aprendiendo. Despídenos en paz de este lugar, pero que tu bendita presencia nos acompañe a todos de regreso a casa. Por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.